Estamos bien. Listo, ya Valentina colocó la grabación. Perfecto. Entonces voy haciendo pausitas juiciosamente y ahí nos vamos comunicando y ahorita ya dialogamos lo del video. Entonces, cuando uno habla de esa solución de problemas, uno lo primero que debe hablar es, bueno, ¿y cuál es el problema? Que ese también es un problema, no saber cuál es el problema. Porque a veces tenemos tantas ideas en nuestra cabeza sobre una situación. Entonces, por ejemplo, a mí me llegan mis pacientes a consulta, los pacientes de pareja llegan y dicen, no es que tenemos problemas de pareja. Y cuando uno empieza a explorar verdaderamente cuáles son los problemas que ellos perciben como problemas, en realidad son desafíos que hacen parte de la convivencia de pareja, de la construcción de todo lo que significa desarrollar convivencia, relaciones sociales, relaciones familiares, cuando es familias de él y ella o de ellos, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas son circunstancias por las cuales las parejas tienen que atravesar, por decirlo así, que obviamente depende el tipo de manejo que se le dé, precisamente para que no se nos convierta en un desafío o un problema que yo no pueda darle solución. Y a veces cuando nos llegan a consulta es porque en realidad muy probablemente ya intentaron tener tipos de soluciones, pero no fueron viables. Entonces, uno parte de una idea y es, vamos a identificar cuál verdaderamente es el problema. Entonces, primero es saber de qué se trata y qué obstáculos y metas están involucrados en este. Desde el contexto cognitivo, es decir, desde lo que pensamos, el problema es la situación en la cual no existe un camino inmediato aparente para alcanzar la meta. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, no sé, me casé pensando de que me iba a tener un matrimonio feliz y no sé, a los 2, 3 meses tuve una discusión con mi pareja y mi pareja dijo, separémonos. ¿Sí? Entonces, miren cómo esa circunstancia terminó como en una decisión tan trascendental y tan importante también en la vida como es, así como se toma la decisión de casarse, también se toma la decisión de separarse. Entonces, con circunstancias así, la gente puede tener también con su conductas impulsadas por la emoción. Entonces, la solución a un problema puede ser, venga, separémonos, que ya como que no nos aguantamos. Entonces, si uno empieza a mirar y a identificar verdaderamente cuáles son las situaciones o si sopesar, digamos, las alternativas de solución, no, digamos que una alternativa de solución puede ser la separación, totalmente viable, pero ¿qué tal si miramos otras alternativas? Y ahí viene un segundo elemento que también es importante cuando uno habla de solución de problemas. ¿Será que yo solo cuando tengo un problema solo puedo cognitivamente mirar una solución viable? O a veces no miro ninguna, porque eso también nos pasa. A veces estamos tan permeados por la emoción que cognitivamente no funcionamos muy bien, por eso la importancia de hablar de la gestión emocional, porque no nos permite, digamos, visualizar alternativas de solución. Y eso sí que es complicado, porque cuando uno no visualiza alternativas de solución, uno termina tomando la primera que se le viene como a la cabecita. Y a veces esa está muy impulsada por la emoción. Y ustedes saben que cuando actuamos bajo la emoción, muy probablemente cometemos errores. ¿Y qué pasa? Ya vamos a ver las consecuencias. Entonces, nosotros hablar de solución de problemas son esos esfuerzos para poder desarrollar respuestas que nos permitan alcanzar las metas deseadas. Metas deseadas, resolver un problema, conseguir trabajo, no sé, solucionar un conflicto de comunicación con alguna persona, mejorar la comunicación con mis hijos. Todo eso son situaciones problemáticas que nosotros día a día vivimos. Entonces, por eso yo hablo mucho es de los desafíos que la vida presenta, más no etiquetarlo tanto como el problema, sino son desafíos, son circunstancias que la vida nos exige ciertas habilidades para empezar a solucionar. Y eso hace parte de nuestro crecimiento como seres humanos, aprender a manejar esos desafíos que la vida nos propone. Entonces, por eso hoy quiero que dialoguemos un poquito sobre eso y lo que significa. Entonces, aquí voy a permitirme dejar de compartir para volverlas a compartir, porque vamos a compartir nuestro primer video precisamente para aprender a enfrentar y a superar los diferentes desafíos de la vida. No es una cosa fácil, no es una cosa imposible, pero sí es algo de lo cual nosotros debemos ir aprendiendo paso a paso. Por esto no significa que uno va a aprender a solucionar todos los desafíos que la vida le aparece. No, para nada. Pero sí al menos va a tener unos elementos básicos que le permita a uno buscar alternativas viables o empezar a visualizar alternativas viables, que eso es importante. Listo. Regálenme acá, compartir sonido. Listo, quedó ahí. Fue bueno a ver cómo nos fue para acá en el chat, porque sí, este video me pareció muy lindo. La Profe, lo habíamos. escuchamos bastante bajito. Ay, ya, ¿y me escuchas bien? ¿Ya? Ay, sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Gracias.
Están listos, súper. Sí, está como distante acá mis bocinas. Ujú. Listo, la vida. Ese libro es súper lindo. Yo lo tengo digital. Si quieren, también se los agrego al material que dije que les iba a compartir. Listo, porque es un libro muy lindo. Bueno, ¿qué resaltamos acá del video en torno a la solución de problemas? O sea, defíname en una frasecita, dos palabritas, una palabra y en ese chat, a partir de lo que vieron en el video con el tema que vamos a empezar a trabajar hoy, es el tema de soluciones de problemas o desafíos en la vida. ¿Cómo percibieron ese video? ¿Qué les deja? ¿Qué enseñanza les deja en torno a la solución de problemas? Después de una dolorosa depresión y intentos de suicidio, a mí me dejó un gran aprendizaje en un propósito en mi vida. Hay un video muy lindo que es de un psicólogo colombiano que es inspirado en la vida de Víctor Frank y tiene toda la obra. Y hay un video en YouTube que se llama Una vida con propósito. Te lo recomiendo mucho porque le ayuda a uno a entender muy bien el tema de uno en la vida tiene que tener diferentes propósitos. ¿Listo? Importante encontrar el para qué, ver el sentido de lo que nos pasa. Perfecto, Marcela, súper bien, porque nosotros tenemos, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué me cuestan mis relaciones interpersonales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Listo? Pero no entendemos el para qué. Y eso sí eso nos cambia un poquito la forma de pensar y ahí está el clic del asunto, porque uno puede saber el paso a paso de solución de problemas. Yo lo hablo mucho cuando dicto conferencias sobre este tema, porque es poder entender que transformar ese pensamiento cuesta un montón cuando nos hemos cultivado en una vida y nuestra vida ha sido marcada el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Y a veces el sistema educativo también nos ayuda a cuestionarnos bastante el por qué hacemos esto, por qué, por qué. Pero el entender el para qué de esta circunstancia y más cuando uno está permeado emocionalmente es bastante complejo y no es una cosa muy fácil. Necesita uno bastante claridad emocional para poderlo lograr. Ujú. Perfecto. El por qué en situaciones. Siempre las cosas pasan por algo. Exacto. Mira, ahí él lo decía. El tema no es casualidad, sino causalidad. Tiene una causa. Tú te comportas por algo. Ver la cosa del lado positivo en vez de estar quejándose cuando le pasa algo en la vida. Sí, claro, lo positivo es interesante, pero a veces no, que nos llenemos de positivismo no es suficiente. Es que nos llevemos de resiliencia y la resiliencia uno la encuentra en el para qué. En ese sobreponerse a las adversidades, encuentra el para qué. ¿Listo? Referencia a buscar las cosas positivas, lo de explicar el concepto de resiliencia como la pelota de tenis y el vaso. Sencillo. Sí, súper bien. Como tú te golpean tan duro, pero tú vuelves y rebotas. ¿Listo? Eso también está con esa metáfora del ave fénix, que renace de las cenizas y demás. Ahí también se puede explicar un poco el tema de la resiliencia en el ser humano. Excelente libro, deja de ser tú. Deja de ser tú. ¿Ese es otro libro? ¿O estás hablando del libro que el conferencista nos mencionaba? A veces las dificultades son tan fuertes que muchas veces buscamos la causa. Sí, y ese de quién es, Marcela, si me regalas el autor, súper. Son tan fuertes que muchas veces buscamos la causa para entender lo que nos pasa, pero es interesante ver el propósito del para qué. Claro, y mira que nos trae una cosa muy interesante y es entender, yo busco el por qué, pero también tengo que buscar el para qué, pero también tengo que entender cuáles son las causas de esta situación. Cuando yo empiezo a entrarme en el para qué, muy probablemente uno de mis cuestionamientos que me voy a hacer para entender ese para qué son las causas. ¿Listo? Entonces, voy a darles un ejemplo de algo que estoy viviendo en estos últimos meses. Hace unos meses atrás, mi mamá fue diagnosticada con una enfermedad terminal y me la enviaron a cuidados paliativos. Obviamente entra uno en un proceso de negación terrible y de pensar que nada, que no, vamos a buscar. Yo lo que hice fue empezar en medidas desesperadas, buscar otras opiniones médicas y en eso el desgaste emocional fue demasiado fuerte. Y un buen día saliendo de la última opinión médica, que yo confiaba mucho en esa opinión y que me dijo no hay nada que hacer, me dijo, él algo, me dijo en la consulta, me dijo, aprovecha las horas que tienes con ella, porque te lo digo médicamente hablando, van a ser horas. Y entonces yo decía, o sea, si me lo dijo él, que obviamente es alguien con mucho conocimiento, yo dije, bueno, ¿y qué hago? Y yo me sentía perdiendo el tiempo buscando en un lado, buscando en el otro, y yo decía, esas horas
es quizás que la vida me está colocando en el momento de sentarme y estar con ella, en lugar de estar buscando tantas opiniones. Entonces fue una experiencia que de cierta forma muy negativa, muy negativa y que no tuvo un final feliz, porque lastimosamente perdí a mi mamá. Pero en ese proceso y en esos días que me quedaron con ella, que fueron 2 semanas nomás que me quedaron con ella, pude sentir la verdadera experiencia de conectarme con el dolor, pero desde una bondad muy amorosa, desde todo el amor que tú le puedes brindar a alguien y eso cómo te hace sentir bien cuidando a alguien con tanto amor, sabiendo que en cualquier momento se te va. Entonces, mire que, claro, es una cosa, wow, que uno dice hasta cuando uno no experimenta esos tipos de dolores tan fuertes y ese contacto con el dolor y la emoción, el miedo que predomina tan fuerte, pues creo que uno no entiende que esas experiencias tienen un para qué en la vida. Y claro, en el proceso de duelo uno empieza a entender el para qué y para qué tuve que vivir esto y por qué la vida me enfrentó a esta situación y qué me llevo de esta experiencia. Y hoy por hoy digo, ¿qué me llevo de esa experiencia? El amor incondicional, ¿sí? El cuando tú amas sin importar lo que tenga que pasar, pero te dedicas a a tener esas conductas de amor compasivo, de brindarle cariño, de brindarle afecto, de todo lo bonito que tú puedes brindarle a un ser que tanto amas. ¿Listo? Que obviamente tuvimos mil dificultades en la vida, en la crianza y demás, pero es eso, es ese proceso divino de esa conexión emocional que es lo que logras. Y ese para qué lo logras lastimosamente a veces, en muchas circunstancias, a partir de experiencias muy fuertes. Yo nunca hablaba de esos temas con tanto conocimiento, el que me da la teoría, gracias a Dios, pero con tanto conocimiento desde la experiencia hasta cuando no viví esta situación con mi mamá y eso me ha hecho también construirme mucho como ser humano. Entonces, frente a una situación que uno considera que es problemática y que es difícil, ¿cómo uno logra encontrar un para qué y cómo la vida te empieza a cambiar desde ahí? Entonces, bueno, les cuento esta experiencia porque hace parte de mi proceso de dolor y mi proceso de elaboración de duelo, que no es fácil, y de entender lo lindo que puede ser vivir esas experiencias también desde esa bondad amorosa. ¿Listo? Marcela dice, habla de cómo personas se han curado de enfermedades desde la reprogramación mental, generando que el cuerpo se regenere al dejar de pensar en lo negativo. De hecho, ya hay bastante evidencia empírica en torno a eso y es súper lindo cuando empiezas a mirar ese tipo de cosas. De hecho, acá en Colombia hay un doctor que trabaja mucho el tema de la nutrición y la nutrición emocional. Para situaciones, cuando ya hay situaciones de enfermedad muy complejas. Yo también cuando viví esta experiencia con mi mamá, también trabajé ese tipo de cosas un poco para manejar el malestar, para manejar el dolor, la tristeza y todo lo negativo que usted se puede imaginar en esos momentos. ¿Listo? Muy chévere la recomendación, qué lindo y gracias por esas recomendaciones. Entonces creo que el video nos dice una cosa muy linda. Siempre que haya una situación problemática o un desafío, como ustedes lo quieran llamar, preguntarse el por qué es supremamente importante y es un punto de partida muy valioso, pero también preguntarse el para qué es, digamos que un 60% de lo que uno habla de solución de problemas, porque en las técnicas de solución de problemas uno le dicen paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, pero este video quería que lo conectaran un poquito más desde la emoción, desde lo que hemos venido trabajando, precisamente para poder entender que en muchas circunstancias la vida nos coloca desafíos que a veces que yo no tenga la claridad emocional me va a dificultar un montón poder tener la posibilidad de encontrar ese para qué de ese desafío. Entonces, es un video muy lindo y muy sensible en ese sentido. Se los voy a compartir por acá. Perdónenme acá, comparto mientras, porque después se me pasa y no comparto el video. Listo, ya lo paso. Que este es muy lindo. Ok, ya voy por acá y ya continuamos. Pegar. Aquí se los comparto. Él tiene unas conferencias preciosas, preciosas y se las recomiendo muchísimo porque lo conecta a uno con la emoción. ¿Listo? Bueno, qué reflexivo ha sido este diplomado, ha aportado mucho mi propia experiencia. Gracias igual a todos, Valentina, por compartir este espacio y aprender a cada uno. Claro, este es un proceso de construcción y cuando uno habla de estas situaciones es supremamente lindo y es muy valioso, es muy constructivo. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra presentación nuevamente y nos enfocamos en lo siguiente.
ya habíamos visualizado esto. Entonces uno dice, uno habla de las etapas de solución de problemas, que es básicamente lo que uno tradicionalmente trabaja. Primero, el problema es identificarlo y entenderlo. ¿Listo? Verdaderamente, ¿cuál es el problema? Cuando, por ejemplo, las personas a mí me llegan a consulta, y yo les daba el ejemplo hace rato de parejas, o cuando yo me llega una persona de forma individual y yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu necesidad? ¿En qué crees que yo te puedo ayudar? La gente a veces dice, no, es que no sé qué hacer con mi vida. Y entonces uno empieza a decir, wow, qué tan complejo es, no sé qué hacer con mi vida. Son tantas cosas que se pueden desglosar desde ahí. Entonces a mí me toca tener la habilidad para poder llegar a ese primer paso, identificar el problema. No es que me siento triste. Ok, miren que ustedes, por ejemplo, tienen aquí un valor agregado y en la parte de gestión emocional aprendieron un poco a identificar causas y demás de la emoción, personas, situaciones y demás. Y eso ya, por ejemplo, si ustedes me llegan a mi consulta, ya muy probablemente saben hacer una gran parte de identificar la situación problemática. ¿Listo? Que es a veces lo más complejo para el ser humano, por una razón, porque a veces la emoción nos permea tanto que nos cuesta un montón identificar verdaderamente el problema. Entonces, un primer paso para hablar de solución de problemas es poderlo identificar. ¿Listo? ¿Y qué tiene que hacer uno? Entonces, uno da recomendaciones tan sencillas, pero a veces tan complejas, es siéntese y escriba. Escriba cuáles son los problemas que usted tiene. Y a veces yo he tenido pacientes un poco muy difíciles, diría yo, porque les cuesta identificarlo. Entonces hacemos diferentes ejercicios, respiramos, hacemos mindfulness y demás, para nuevamente podernos empezar a entender verdaderamente cuál es el problema. O escríbelo, siéntate y escribe. Bueno, yo siento que tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Listo, cuando tú empiezas a discriminar muy bien, ah, no, esto es lo mismo, ah, no, esto es otro nombre, esto es igual, no sé qué, visualmente te ayudas un montón. Y es una recomendación que uno da también en torno a cuando yo me siento muy agobiada porque digo, ay, es que como que qué mamera, no me sale nada bien. Y ese es mi problema, entonces no me sale nada bien. Entonces tengo que desglosar qué significa no me sale nada bien. ¿Listo? Para poder identificar la situación problema. Segundo paso, genere soluciones potenciales. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué has hecho tú para solucionar este problema? Ah, no, yo lo que he hecho es, no sé, me encierro, me pongo a llorar, me aíslo, no hablo con nadie, no sé, llamo a un amigo, busco, no sé, busco llamar la atención de mi pareja, ¿sí? Entonces empezamos a ver, y claro, muy probablemente nos vamos a dar cuenta que las alternativas que has buscado de solución no han sido las más viables, por eso persiste el problema. Entonces miren que parte de eso también es empezar a discriminar, mañana vamos a hacer ejercicios de eso, discriminar verdaderamente cuáles son las alternativas que han sido viables, las no tan viables, e ingresar nuevas soluciones, porque ese también es el problema. A veces nosotros no vemos las nuevas soluciones. Nos quedamos con las que ya hemos realizado y a veces también entramos en negación y decimos, no, es que esto ya no tiene solución. Aquí ya no hay nada que hacer. Listo, ya ni modo, ya me toca aguantarme. Entonces miren que también el pensar de esa forma también dificulta un poquito que la persona pueda visualizar diferentes soluciones potenciales. Y ahí eso nos lleva a un paso 3. Las soluciones son examinadas y evaluadas. Entonces, cuando yo ya he logrado que la persona identifique posibles soluciones diferentes quizás a las que ya ha intentado y que no le han funcionado, eso me va a ayudar a entender, oiga, miremos de estas, por ejemplo, estas 3 alternativas que tú propones, cuáles son los pros y cuáles son los contras. ¿Listo? Porque también hay unas que pueden ser más puntos positivos hacerla y otras no tan positivas. Entonces, no, por ejemplo, mi trabajo no me gusta, entonces renunciar a mi trabajo. Eso puede ser una alternativa. Listo, miremos los pros y los contras de renunciar a tu trabajo. Ah, no, los pro es que, ya no tengo que madrugar. Además de eso, ya no me tengo que aguantar a mi jefe. Además de eso, ya no tengo que cumplir con todos los informes que me piden, por ejemplo. ¿Y cuáles son los contras? No, pues que me voy a quedar sin dinero y me voy a aburrir en la casa. Ah, ok, entonces ahí empezamos. Esas son las alternativas, pros y contras de la situación, porque el tema es cuando uno dice, ay, esta solución, pero siempre que ustedes piensen en una solución, piensen en posibles pros y posibles contras, porque a veces son más los contras de esa solución que los pros. Entonces, eso también es un tema que es importante que ustedes lo evalúen. Las soluciones probadas se valoran los resultados. Entonces, venga, ya analizamos los pros y los contras, venga, ejecutemos. Es decir, vaya y mire cómo le va con esa alternativa de solución, porque a partir de ese análisis fue que lo logramos. ¿Listo? Entonces, espero que hasta ahí vayamos claritos. Esperen a ver qué dicen acá.
Siempre hay soluciones de una dificultad, hay que identificar más una solución o alternativas. Perfecto, es lo que estamos hablando, Marcela. Súper, es poder entender que si seguimos la secuencia es interesante, pero hay que saberla seguir. ¿Listo? Porque no es solamente que uno diga, a veces uno solito, por la carga emocional que le genera una situación problemática, no visualiza el problema con claridad, no visualiza posibles soluciones, continúa en las mismas que ha intentado y que no le han funcionado y no examina de pronto soluciones diferentes. Eso también es importante que lo tengan presente. ¿Listo? Y las soluciones probadas y se evalúan los resultados. ¿Listo? Entonces miren que es pros y contras y listo, hacerle. Y miremos a ver cómo nos va. ¿Vale? Entonces, miren que las soluciones de problemas son soluciones potenciales, o sea, que pueden ser viables. No puede salir de un vacío cognitivo, es decir, de la memoria a largo plazo. ¿Por qué razón esto? Lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos se nos ocurren soluciones así, ya, mágicas. Ven, analicemos eso tan mágico, eso que, ¿cómo es que dicen aquí en Colombia? Decimos, de eso tan bueno no dan tanto. Y entonces aquí lo que suele pasar con eso es que las personas, por ejemplo, dentro de esos vacíos cognitivos, impulsan la solución. Y ese vacío, de cierta forma, puede que no sea tan funcional. ¿O qué puede suceder acá? Y es que ahí no lo dice, no pueden salir de un vacío cognitivo, de la memoria a largo plazo. Ah, es que, por ejemplo, uno cuando atiende padres de familia en consulta psicológica, los padres llegan, no, es que a mí me criaron así. Entonces uno dice, bueno, es tan viable, era otro momento, era otro tiempo histórico, eran otras características de tus padres, eran otras influencias a nivel del contexto, los temas culturales también han cambiado, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Yo debo visualizar todo eso, que a largo plazo, puntos alternativas que tuvieron conmigo, no necesariamente va a ser la misma para esta solución. Ah, que es que a consulta le llega a uno mucha gente que le dice a uno, oiga, sí, lo que pasa es que esta solución, yo así me hizo mi mamá y a mí se me quitó esa costumbre de estar cogiendo la calle, salirme para la calle. Entonces yo así lo hago, entonces yo castigo a mi hijo un mes sin que vaya a la calle. Y uno dice, bueno, ¿qué tan viable es esto? Y así. Entonces, ese es como elementos que ya empezamos a visualizar. Perdón, me devuelvo porque tengo una manito por acá levantada. Sabemos la teoría, pero aplicarlo se dificulta totalmente. Y además que exacto, como a veces eso es tan inmediato, nos va a costar un montón. Creo que alguien tenía la manito levantada. Valentina, no sé si de pronto te alcanzaste a dar cuenta. Buenas noches, Sí, ya le quité ahí la mute. Es José. María Isabel. Buenas noches, Buenas noches, bienvenido nuevamente. Valentina también. Buenas noches. Mira, a veces las soluciones te salen rápido por la experiencia que has tenido en los problemas. Te cuento una solución que implementé en varias empresas. Por ejemplo, llegué a una empresa que es muy grande, era de salud, muy grande, yo era ahí el gerente, y se me acerca el encargado de servicio, ¿no? De limpieza. Eran como 25 personas, ¿no? Porque era muy grande la institución. Ujú. Entonces me dicen que hay problemas y no saben cómo solucionar. Entonces, bueno, los junté a todos y les dije, "Ah, cada uno dígame cuál es el problema. No, que él trabaja más, no que él descansa, que hay preferencia, ¿no? Porque todos tienen que hacer su limpieza". Entonces, yo lo que envié a hacer era algo muy simple. Eh, Envié a metrar toda la institución. Cuántas ventanas, cuántos pisos, cuántas áreas planas, cuántos escalones, todo. Una vez que me trajeron eso, lo dividí entre la cantidad de empleados de limpieza que había, ¿no? De mantenimiento, y a cada uno se le asignó casi la misma área y Metros. la misma dificultad. De Ajá. esa manera, fue uno de los inconvenientes que yo encontré, de problemas que encontré, y era un conflicto, pero enorme, el que había peleas, como no te imaginas. Algunos ya los encontraban, por ejemplo, dentro de la jornada, estaban sentados, entonces me decían, pero no está haciendo nada. Vamos a ver. Él tenía un área determinada y esa, al haberle dado un área determinada, casi igual a todos, podían terminar antes y podían descansar. Ah, Entonces esa fue una solución tremenda. A mí tú me veías, ¿no? El primer día siempre que entraba yo a una institución que hacía, ¿no? Por ejemplo, con el de limpieza, que era un enorme lugar, él estaba con su trapo limpiando, ¿no? Y yo lo acompañaba caminando y conversando con él.
Entonces la gente decía, te está perdiendo tiempo. Después me veían en contabilidad, me veían en marketing, me veían en todas las áreas, ¿no? Conversando con la gente para justamente yo levantar información, yo observar y escuchar y poder dar soluciones. Entonces, cuando he estado en otras instituciones, eso me ha permitido dar soluciones rápidas. Cuando tienes experiencia en gestión, ¿no? De una empresa, si hablamos de empresas, entonces ahí ya ya has vivido problemas anteriores y has tenido que buscar soluciones y las soluciones las das de acuerdo al lugar donde estás, al contexto, de tal manera que todas las personas te pueden decir gracias porque realmente nadie no se le había ocurrido hacer eso, ¿no? Pero esas soluciones es tan simples, ¿no? Tan simples, después me decía la gente, ¿y cómo has hecho? Bueno, le digo, eh, son a veces soluciones creativas, ¿no? Por cuestión de experiencia, ¿no? Que uno ha pasado por distintas instituciones y ve, hay problemas, ¿no? Casi los mismos problemas, ¿no? Ujú. Y te podría contar 50 de cada una de las áreas que he logrado solucionar. Pero sí, los problemas se dan, definitivamente se dan. Y a veces sí se pueden dar soluciones así de inmediato, si es que tienes la experiencia necesaria. Gracias. A ti, José, por compartirnos la experiencia. Mira que lo hablas desde un contexto laboral en donde involucraste experiencia y conocimiento, que son dos competencias pues que tú has venido desarrollando en el transcurso de tu vida. Pero ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, no tenemos la experiencia, ¿sí? Y dudamos de nuestro conocimiento. Entonces, claro, eso también es otra dinámica que hay que entender dentro del desarrollo del ser humano. No todos tienen la posibilidad de tener experiencia, no todos tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener un conocimiento, o a veces se tiene conocimiento, o a veces también se tiene la experiencia, pero se duda. Entonces, mira que ahí involucras otras habilidades, no solo esas dos, sino también tu seguridad, un manejo emocional claro de la situación. O sea, mira cómo de ahí se desprenden una cantidad de cosas que si no tuvieses todo eso, muy probablemente hubieses cometido errores en términos de lo que significa poder dar solución a una situación que de pronto no era tan compleja, pero la complejidad era entender verdaderamente cómo hacemos para que la gente se sienta bien, cómo hacemos para que la situación sea equitativa y demás. Entonces, el ponerte y pensar todo eso, de cierta forma, te llevó a desarrollar una serie de competencias importantes o a poner en práctica, básicamente, las competencias que de cierta forma estamos hablando. Súper interesante esa parte. Gracias por compartirnos. Entonces, aquí hablamos de eso. Entre mayor la información disponible, mayor será el número y el alcance de las soluciones potenciales que podemos generar. Por eso, en ese primer pasito de solución de problemas, es supremamente importante identificar verdaderamente cuál es el problema. Y eso ya nos va a permitir mirar posibles alternativas de solución. Así como José nos compartió ahorita, bueno, ahí José lo primero que tuvo que haber hecho es identificar verdaderamente cuál es el problema para poderle dar una solución al problema. A veces no les ha pasado o han escuchado o han visto casos en que la gente soluciona un problema, pero aparece otro y otro y otro. Entonces ahí es cuando uno dice, ahí la falla está en que no se identificó el problema verdaderamente, porque si se hubiese identificado verdaderamente el problema, muy probablemente de ahí en adelante nos hubiesen dado otras circunstancias como que salen de ahí. Por el otro lado, el sesgo puede generar que pasemos por alto información útil, perdón, y quedarnos con las menos efectivas. Resulta que nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama sesgos. También lo hemos dialogado un poco. Ese sesgo es lo que a mí no me permite visualizar con claridad, por ejemplo, en este caso, el verdadero problema. Y no, obviamente, si yo no lo visualizo con claridad, muy probablemente no voy a visualizar con claridad tampoco las posibles alternativas de solución. Entonces, miren que también es importante nuestra historia de vida, nuestra historia de aprendizaje, por decirlo así, también nos ha venido desarrollando cosas muy positivas como cosas no tan positivas. Y eso a la hora de enfrentarnos con una situación puede generarnos un sesgo. Voy a darles un ejemplo sencillo. Imaginémonos que ustedes tienen una relación de pareja muy, muy, muy bonita y un día su pareja les confiesa que les fue infiel a usted. Listo. Entonces usted su pareja le fue infiel. Entonces usted, dentro de su historia de aprendizaje, ustedes ya habían vivido situaciones particulares como esa. Entonces lo que hacían era separarse de su pareja, por ejemplo.
Entonces ustedes dicen, ay, ok, muy probablemente ese sesgo, es decir, esa experiencia que tú viviste con situaciones similares de infidelidad, va a obnubilar o va a permear un poquito la forma en cómo tú logres solucionar esta situación. Muy probablemente de pronto tú puedas decir con un grado de probabilidad alto, no, yo me voy a separar, porque esas fueron las alternativas de solución que yo utilicé en mi pasado y quizás eso fue lo que me funcionó. ¿Listo? Entonces, eso de cierta forma se puede convertir en sesgos. O, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que van a conocer a una persona o a un grupo de personas, entonces alguien les dice, ay, no, no se meta con ellos, que ellos son terribles, ellos son malos compañeros, son malos seres humanos, son bla, 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 bla. Entonces te dice una cantidad de cosas. Ahí, cuando ya tú te vas a relacionar directamente con esas personas, muy probablemente la comunicación ya va a tener un sesgo. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los sesgos porque de cierta forma nos va a dificultar un poco la identificación, la solución, las posibles alternativas, todo lo del paso a paso de la solución de problemas. Eso es importante también tenerlo presente cuando uno habla de estos temas. ¿Listo? Ay, Valentina, ¿qué dice? Ah, una profe no nos... ¡Ay! Muy posible. Ay, sí, perdón. Se me olvidó pasar las diapositivas, pero Tranqui, profe, yo no quería interrumpirla. Entonces, ya ahorita lo hago, perdón, se me pasó, se me pasó. Listo. ahorita El al final, ahorita al final que estamos todos. Perfecto, muy bien. Entonces, miren que acá no dice, evalúe cada alternativa y los resultados potenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿la decisión nos acerca a la meta que deseamos? O sea, si yo quiero, por ejemplo, programarme un viaje, pero no tengo mucho dinero, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Listo? No, pues pensar que no voy a viajar nunca. ¿Será que esa decisión que tú estás tomando, el pensar que no vas a viajar nunca, te va a acercar a lo que tú deseas, que es a tu viaje? Pues muy probablemente no, porque vas a hacer todo lo contrario. Muy probablemente de pronto no vas a tener el viaje en la época que tú quieres, pero sí o de pronto lo vas a poder tener, pero tienes que hacer, digamos, una hora programada, o organizar tus tiempos, organizar una cantidad de cosas para poder lograr. Y eso te va a acercar a la meta que tú deseas. En este caso, con el ejemplo, a viajar. ¿Existen obstáculos serios para su uso? Ok, bueno, ¿y cuáles son los verdaderos obstáculos que yo tengo en esta situación? No, pues que ay, me da una mamera ponerme a ahorrar. Entonces, mira si esos verdaderamente son unos obstáculos o aquí el obstáculo verdaderamente es que tú, el valor de lo que tú quieres lograr, es decir, el viaje que tú quieres lograr, no es tan grande para ti, no es lo suficientemente valioso, entonces no lo ves como algo importante de lo cual tengas que hacer un esfuerzo de ahorrar mensualmente para tu viaje, por ejemplo. Existen costos ocultos que haga de la solución potencial sea más útil de lo que parece al principio. Entonces, venga, miremos estos costos de esta solución. No, pues que me da pereza. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿Sí? ¿Qué tan viable es eso? ¿Esto es útil? ¿Esto no es tan útil? Como al principio de pronto yo lo visualicé. Entonces, miren que cuando yo miro diferentes alternativas, muy probablemente eso me va a facilitar a que yo también pueda mirar eso como oculto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que yo me tenga que poner a ahorrar el 20% de mi salario mensual para que en 6 meses yo pueda hacer el viaje que quiero? ¿Cuáles son los costos ocultos de eso? ¿Existen? ¿No existen? Ah, sí, pues de pronto no puedo, no sé, salir a rumbear todos los fines de semana como acostumbrado a hacerlo. Entonces puede ser un costo alto el que yo tenga que pagar, por decirlo así, para poder lograr esa meta. Pero también eso depende verdaderamente qué tan motivado me siento de lograr esa meta. ¿Listo? Y obviamente también un tema de autocontrol. Y ya el tema de probar soluciones. Muchas veces las soluciones solo efectivan parte, por lo que se debe dar una evaluación cuidadosa de los efectos de varias soluciones. Por eso yo les decía, dentro del paso 1, identifique el verdadero problema, identifique alternativas de solución, identifique esas alternativas de solución, los pro y los contra, para mirar los efectos positivos y negativos de cada posible solución. Cuando tú ya tienes esa claridad en torno a todo eso, pues eso te va a dar un poquito más de seguridad para poder ejecutar la posible alternativa de solución de problemas. ¿Listo? Entonces, aquí hay varias cosas que uno debe también saber, y es que creo que muy probablemente todos los seres humanos hemos pasado por esto. Entonces, por diferentes métodos de alternativas de solución de problemas. Entonces, por el ensayo y el error, método en que se aprueben posibles soluciones hasta tener éxito. Entonces, yo lo hago así, no, no me funcionó, bueno, miremos esto. Entonces, hemos aprendido los seres humanos en muchas circunstancias por el ensayo y por el error. ¿Listo? A ver qué sale.
usar algoritmos, por ejemplo, la gente que hoy en día que tenemos mucho el tema de inteligencia artificial y que eso se maneja con algoritmos y todo ese tipo de cosas, pues obviamente eso de cierta forma da un margen de posibilidad bastante alto que la alternativa de solución sea la más viable. Hoy en día tenemos herramientas de inteligencia artificial que tú le introduces los datos y te dice a partir de unos análisis con algoritmos cuáles son las alternativas más viables para. Entonces, por ejemplo, eso lo utilizan empresas muy grandes para selecciones de personal, para hacer rendimiento laboral, para medir todo ese tipo de cosas, para selección de candidatos a puestos de trabajo. Todo ese tipo de cosas son también ya muy viables desde la tecnología. Por medio de heurísticas también, reglas empíricas sugeridas por la experiencia que a menudo utilizamos para resolver problemas. Entonces, hay gente que le dice a uno, sí, mi papá lo hacía así y así le iba bien. En estos días tengo una paciente que es curiosa y ella dice que la mamá la obliga a ir al psicólogo y está en el psicólogo porque la mamá está loca. Y entonces que ella lo único que quiere es que ella no entiende que para qué ponerse a estudiar, que ya dice que no, que eso para qué estudiar, que no vale la pena, cuando ella lo único que quiere hacer es ser esteticista. Entonces yo pensaba un poquito cuando ella decía eso, yo decía, pues también para ser esteticista se necesita estudiar y conocer partes del cuerpo humano, bueno, una cantidad de elementos también que son muy valiosos en términos de conocimiento y poder llegar a eso. Pero claro, cuando yo le pregunto a ella, y bueno, ¿y tú de dónde dices eso? Y ella dice, no, pues lo que pasa es que mi vecina en el barrio consiguió su negocio de esteticista y no tuvo que estudiar, sino que ya consiguió el certificado en el centro, en un sitio específico de la ciudad. Le dieron el certificado y aparte de eso, cuando consiguió eso, se consiguió de novio al señor que arregla las motos al frente del local de ella y pues ella le va muy bien y tiene un cuerpo divino porque va al gimnasio. Entonces uno dice, miren, las experiencias que ha tenido, de cierta forma, cómo forjan un tipo de pensamiento. ¿Listo? Entonces, eso también nos pasa a los seres humanos. Medios y fines, el problema se divide en partes y se hace esfuerzos para resolver una parte a la vez, que eso también es importante que uno lo aprenda a hacer. Y la analogía, los medios y fines están un poquito dentro de la heurística, perdón, ahí no les hice la claridad. Y la analogía aplica soluciones que antes tuvieron éxito con otros problemas de estructura similar. Entonces, sí, el ejemplo que yo les estaba dando hace un rato, a mí los pacientes a veces me llegan y dicen, no, pues es que yo le doy 3 palmadas y ya con eso se calma. Y bueno, ¿tú por qué consideras que esta es la alternativa viable para que tu hijo deje de tener problemas de comportamiento? Entonces, él, no, porque a mí mis papás lo hacían así, yo me quedaba quieta. Entonces, ok, miren, estamos siendo analógicos con la solución de problemas. Entonces, si se dan cuenta, muy probablemente nosotros hemos tenido alguna de estas alternativas de solución. Hemos probado el ensayo-error, algunos algoritmos, dependiendo también de nuestros quehaceres, de nuestra profesión, de nuestros oficios, de heurística, en forma heurística también, ¿listo? Por medio de analogías también hemos utilizado. Entonces, ¿qué significa? No es que eso esté bien o esté mal, simplemente que la vida de pronto nos ha venido enseñando que quizás no es lo más favorable. Entonces, hablar, por ejemplo, en esta sesión de solución de problemas implica hablarlo de una forma diferente. Implica decir, oiga, usted identifique primero el problema, identifique cuáles son las posibles soluciones, mire los pros y los contras, las diferentes alternativas que usted está proponiendo y mire a ver cómo le funciona con la ejecución. Entonces, miren, todo es un paso cognitivamente hablando para poderlo entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante acá? Entender los factores que interfieren en la solución efectiva de problemas. Yo les puse esa imagencita, no sé si ustedes han jugado con eso, con ese cubo, y ese cubo a veces le genera a uno como que, oh, qué complejidad. Y venga, y mire a ver usted cómo lo soluciona. Ahorita vamos a ver un video para eso. Entonces, existe falta de información a veces o experiencias necesarias. Por ejemplo, José nos decía, venga, a mí me ayudó mucho la experiencia que yo he tenido en otros cargos para solucionar esta situación que se me presentó en ese momento en una empresa. Ah, ok, pero también pasa que no tenemos experiencia, por ejemplo. Carecer de marcos internos de referencia, por ejemplo. No vemos el problema de manera completa y efectiva, no vemos cuáles factores son los más importantes y gastamos mucho tiempo informal en ensayo y error. Por ejemplo, en mi profesión, la gente no llega la primera alternativa de solución de las personas no es buscar ayuda psicológica. La primera alternativa a veces, mira, en Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos ese tema con la salud mental, todavía un tema de estigma en salud mental, y es que pensar que cuando uno va al psicólogo va porque está loco. No, todavía, pues obviamente hay muchas personas que ya no piensan así, pero hay otras que todavía siguen pensando así. Entonces la gente a veces tiene un problema de salud mental y la gente busca el sacerdote
que también es respetable porque es una creencia espiritual y es muy válido, pero de pronto se te quedan cortos en ciertas alternativas de solución. La gente busca, no sé, el astrólogo que le haga la carta astral para mirar cómo va a fluir su vida. La gente busca, no sé, la vecina del barrio, ¿sí? Y todo ese ensayo y error, después de un tiempo dicen, no, pues madre, nada me funciona, entonces tengo que mirar a otra persona. Y muy probablemente en esas alternativas de ensayo y error va a llegar donde un profesional en psicología, en psiquiatría, que le ayude con eso. Entonces, miren ahí, ustedes ven. Empieza el sujeto intentándolo armar, hace, gestiona, Luego de eso dijo, no, pues madre, venga, rompamos esto y yo lo vuelvo a armar. Entonces, uno ve que existen interferencias también para solucionar problemas. Entonces, desde ahí uno dice también, oiga, también el tema de fijación funcional. ¿Qué es eso? La tendencia a pensar que usar los objetos solo como han sido usados antes, que eso también nos marcan la vida. A veces ciertas experiencias, sean positivas o negativas, marcan mucho la forma en cómo uno intenta solucionar los problemas de su vida actualmente, sea a nivel laboral, personal y demás, o que uno haya observado a otras personas cómo lo solucionaron y de pronto hayan tenido éxito. Eso también, eso se llama fijación funcional. Si no superamos la fijación funcional, nuestra capacidad para resolver muchos problemas se ven reducidos. Ejemplo, de la caja de fósforos como candelero. Entonces, ese es un ejemplo chiquitico, pero yo ahorita les voy a colocar otro más claro para que lo entiendan. El escenario mental, que es otro de los factores que interfieren. La tendencia a aferrarse a métodos conocidos. Podemos pasar por alto aproximaciones más eficaces, poner, no, es que yo lo hago así porque así lo he venido haciendo. Ejemplo, aferrarse al camino que usaba para ir al trabajo. Hay gente que no, le cuesta también modificar esos patrones de cómo me desplazo yo a un trabajo. Miren un ejemplo tan sencillo como eso. No, es que esta siempre debe ser la ruta, que esta es la mejor ruta. Y hay gente que le cuesta decir, no, venga, probemos otra ruta. Eso. Entonces, esa fijación y ese escenario mental vayan haciendo en sus cabecitas si de pronto eso nos está sucediendo. ¿Qué otro elemento debemos tener presente para la solución de problemas? La creatividad en la solución de problemas, porque ese es un tema. José ahorita nos da un ejemplo, perdona que te coja tanto de ejemplo, José, hoy, pero ya que nos compartiste tu ejemplo a nivel laboral, es también para pensarnos varias cosas que son importantes. Y es, cuando yo intento solucionar un problema, debo tener una claridad a nivel mental que me permita a mí desarrollar creatividad. Cuando yo, por ejemplo, estoy obnubilada a nivel emocional, es decir, estoy permeada mucho por la tristeza, por el miedo, por la rabia, me va a costar solucionar. Y creo que esta pregunta hágaselas ustedes y respóndasela muy juiciosamente en sus cabecitas. Y es, cuando yo he tenido a veces problemas y la emoción me sobrepone bastante, me cuesta mucho más mirar alternativas de solución. ¿Listo? Esa creatividad es una actividad cognitiva que da por resultado formas nuevas o novedosas de considerar por resolver diferentes problemas, utiliza más el pensamiento divergente, se deja de soluciones convencionales en un esfuerzo por desarrollar nuevas soluciones a problemas. ¿Listo? Por eso a veces, de hecho, el video que les coloqué decía cosas muy interesantes. El primer paso que uno debe entender para enfrentar los desafíos de la vida es mirar con quién te relacionas. Cuando uno se relaciona con personas, chévere que uno se relaciona con personas que piensan tal cual como uno. Eso es lindo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo me comporto yo cuando me relaciono con personas que no se comportan igual a mí? ¿Listo? Esas personas quizás me hacen ver cosas que quizás dentro de mis pensamientos no están. Entonces, ese pensamiento divergente que yo desarrollo, o sea, diferente al mío, la vida me permite vivir, experimentar, por ejemplo, lo que hacemos hoy acá nosotros. ¿Qué piensa otra persona de solución de problemas? La experiencia de cada uno frente a solucionando problemas en la vida han sido diferentes. Entonces, miren cómo todo eso nos ayuda también para volvernos creativos, porque a veces lo que yo miro no lo mira otra persona, o lo que la otra persona mira, yo no lo miro. Entonces, por eso es tan importante el cómo te rodeas. En Colombia tenemos un dicho que es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es también muy interesante analizarlo en la profundidad de lo que eso significa, ¿sí? Y miren lo importante que es para la solución de problemas eso. Listo, Valentina, mira, el modelamiento, perfecto, el sistema de creencias. Se acaba de restablecer el servicio eléctrico, aunque sea escucha. Ay, no, pues claro, siempre bienvenidos. Somos el resultado de las 5 personas más cercanas. Empezamos a cambiar y nuevas personas que vibren igual que llegarán. Por favor, cuando puedan me envíen el PDF. Claro que sí.
ahora al finalizar. Súper, muy bien. Creo que hasta aquí vamos entendiendo cosas chéveres. Entonces, miren, por ejemplo, esto. No sé si alguien sabe qué es eso de la Torre de Hanoi. ¿Alguien algo ha escuchado? ¿Alguien tuvo que solucionar eso? Eso no es tan chévere. No está. Eso era una frustración a veces impresionante. Listo, súper. Entonces, yo me permití, porque de pronto algunos no conocen, este es uno de los grandes problemas en la vida y que históricamente ha tenido bastantes desafíos. Entonces, dijo, hoy les voy a traer esa partecita que me parece también linda. Perdónenme, acá dejo de compartir para poder compartir el video que les traigo de eso. Es una leyenda, básicamente, que se habla de la Torre de Hanoi, que de pronto por cultura general lo hemos escuchado, pero sí es importante que pronto aquí, en unos minuticos, miremos el video. Listo. Ay, espérenme porque creo que no compartí video y ahí la embarro. Otra vez. Ah, no, la han escuchado. Listo. No, este es uno de los enigmas pues históricos así importantes. Entonces sí me gustaría que lo conocieran. Creo que sí lo habían visto, ¿no? La Torre de Hanoi. No sé, los que tienen hijos, de pronto si les han comprado eso a los hijos. ¿Sí? Ah, ok, yo me perdí. Sí, claro, no, pues es que viene un tema todo matemático, los que no sabemos de matemáticas, pues es complejo, pero las figuritas, sí, de hecho venden para chiquitos, para irles trabajando todo el tema de procesamiento cognitivo, sí, eso ayuda también para solución de problemas matemáticos simples, y de hecho hay más, por ejemplo, el tema del ábaco, eso proviene desde ahí, empezar a trabajar con esas cantidades numéricas específicas, todo eso. Entonces, este de la Torre de Hanoi se los traje hoy precisamente porque me pareció un ejemplo importante a la hora de decir, oiga, sí, eso no es una cosa tan, uno lo que piensa que es pasar las figuritas de un lado al otro, miren, aquí en las diapositivas ustedes ven, esta es la de sencilla, la de los 3 discos, porque están las otras que son más amplias, entonces los movimientos que tú haces. El comienzo lindo porque él no lo explica gráficamente. Cuando ya empieza a hablar de todos esos números, uno dice, oh my God, me perdí. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Pero digamos que un poquito la historia nos muestra que como, por ejemplo, en un contexto de matemáticas, tienes que hacer un montón de cálculos para mirar un montón de alternativas, que es lo que hoy, por ejemplo, les estoy explicando, diciendo, oiga, miren, hay un montón, pueden haber un montón de alternativas a una solución de problemas. Ahorita lo que veíamos con el cubo en la diapositiva anterior. Ah, no, pues yo no pude solucionar lo del cubo, no en la diapositiva la anterior, en esta. Intenté, pero no, ya no me dio y entonces cogí con un martillo y lo destruí. Y entonces ya, se acabó el problema. Y esto es para decirles que en muchas circunstancias de la vida también nosotros, una de las cosas cuando no solucionamos un problema es que generamos frustración. Y la frustración es la expresión emocional, ¿sí? Entonces miremos cuál es la emoción de base de la frustración, entonces la ira, la tristeza, el miedo. Entonces miremos que en muchas circunstancias también nos pasa, los que nos dedicamos, por ejemplo, a la docencia, los que dictan clase a niños que donde les enseñan esto en el sistema educativo. Pues claro, es muy frustrante a veces para los niños que no lo logren hacer, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ustedes ahí escuchaban a este señor y esos cálculos y uno decía, ay, espérese porque esto me toca como repetir este video para volverlo a entender. Entonces, miren lo complejo que es para un docente poderle explicar una solución a un problema matemático. Algunos, por ejemplo, hemos pasado de el álgebra de Baldor, todo ese tipo de cosas que son problemas muy específicos. Bueno, esos son cosas, situaciones particulares en las que tú también tienes que mirar diferentes alternativas para llegar a la solución. Pero a veces le explican a uno solo una alternativa y así lo educan a uno. Entonces, miren que mirar diferentes alternativas para solucionar es viable. Si ustedes cuando tengan tiempo o los que quieren hacer este ejercicio con sus hijos lo hacen y se dan cuenta también cómo es el nivel de procesamiento de estos chiquitos hoy en día, cómo de cierta forma quizás muy diferente a lo que cuando nosotros lo hacíamos, nosotros quizás nos frustramos, ellos quizás miran alternativas totalmente diferentes a las que nosotros vemos. Y ahí viene un tema que él menciona y es la creatividad. Bueno. Entonces, solución de problemas. Aquí hay un tema que es importante, el papel de la memoria operativa y los procesos ejecutivos. Nosotros los seres humanos nos diferenciamos de los animalitos porque tenemos procesos mentales superiores. Percepción, atención, memoria, lenguaje. ¿Listo? Entonces, eso de cierta forma facilita que podamos solucionar problemas. Por ejemplo, lo dice ahí la literatura, a través de las neuroimágenes se ha logrado estudiar sujetos sanos y sujetos con lesiones cerebrales, intentando comprender la naturaleza de sus procesos cognitivos
que se utilizan para resolver problemas en la memoria operativa, la que permite tener información consciente y pensar en ello. Entonces, nosotros tenemos diferentes procesos de memoria. La memoria es uno de los procesos más lindos y más difíciles de mantener. Ya en ciertas edades a veces uno empieza a tener fallos de memoria. O por ejemplo, digamos que cuando tenemos ciertas dificultades en salud mental, también puede hacer alteración en procesos de memoria. Entonces, una persona con depresión muy probablemente le cuesta recordar cosas, precisamente porque las emociones están predominando un poquito el proceso cognitivo de memoria. Entonces, todo esto también es importante a la hora, uno a veces dice, no, pero ya, siga adelante, la vida sigue, no pasa nada, no sé qué, es que a la persona le cuesta, porque mira, hay alteración también a nivel de procesos. Eso también es importante que lo que uno lo tenga como muy presente a la hora de a veces juzgar, porque lastimosamente los seres humanos juzgamos fácilmente. Y el papel de la memoria operativa y los procesos ejecutivos. ¿Por qué es importante eso? Entonces dice antes del tema de las técnicas de neuroimagen, que hoy en día tenemos mucha tecnología para eso, es importante registrar la conducta en la resolución de problemas, hacer análisis de protocolos verbales y mirar temas de ordenadores. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo tengo un problema, muy probablemente dependiendo de mi oficio, de mis aprendizajes, de lo que me han enseñado a mí cómo solucionar un problema, pues voy a mirar las posibles alternativas, voy a mirarlas. En otras circunstancias me va a costar, ¿sí? Pero siempre tengan presente, este no es un tema nuevo para ustedes. Lo nuevo para ustedes radica en entender posibles formas de mirar alternativas de solución. Entonces, por ejemplo, en la sesión de mañana vamos a mirar diferentes ejercicios para mirar posibles alternativas de solución y se van a dar cuenta de lo diversos que somos como seres humanos. Y obviamente entienden un poco que a partir de nuestra experiencia, a partir de los sesgos que nosotros hemos venido desarrollando, a partir de las formas muy empíricas, por decir, a partir de nuestra experiencia, hemos venido desarrollando. ¿Listo? Entonces, siempre es pensar que el papel de la memoria es supremamente importante para la solución de problemas. Hay un tema aquí desde las neurociencias que dice que la corteza prefrontal, que es esta parte a nivel derecho, y en la corteza premotora bilateral aumenta a medida que la tarea se hace más compleja. Es decir, por eso nosotros hoy en día hablamos de estimularnos cognitivamente, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, yo que por ejemplo tengo, no sé, 55 años de edad, entonces, ay, que para qué se va a poner a estudiar un diplomado y eso, y para qué va a perder el tiempo. No, tú estás estimulando tu corteza prefrontal, precisamente porque ahí estás favoreciendo nuevos aprendizajes y demás, y eso hace que tu cerebro funcione, se exija el funcionamiento. Entonces, se dice que estas áreas han estado involucradas en la memoria operativa y en los procesos ejecutivos, lo que significa que hay una estrecha relación entre estos sistemas y la solución de problemas. ¿Listo? Eso no es un tema así porque sí, sino es que a nivel cerebral también puede pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo una alteración en corteza prefrontal? No sé, tuve un ACV, un accidente cerebrovascular, que lastimosamente a veces uno conoce personas que les pasa esto, pues obviamente me voy a ver afectada en algo tan que uno pensaría que es tan sencillo, es la solución de problemas. O qué pasa, por ejemplo, como Yutica le estaba diciendo, una persona que tiene algún tipo de trastorno en salud mental, pues también puede haber afectación de corteza prefrontal. ¿Listo? Entonces puede también tener un tema, la corteza prefrontal regula toda la parte prosocial. ¿Eso qué significa? Relaciones sociales, interacción social, conducta en sociedad, todo eso. Entonces, por ejemplo, por eso es que a veces muchas personas que tienen la alteración de corteza prefrontal tienen mucha conducta impulsiva. Entonces, hablar con ellos de solución de problemas es todo un proceso de enseñanza, precisamente porque hay que enseñarle nuevamente a su corteza a solucionar problemas, pero de una forma más paso a paso y no como lo está haciendo usted, impulsado por la emoción. ¿Listo? Eso para que entiendan que existe una relación importante desde ahí. Entonces, quiero aquí señalarles esta partecita, los pasos para solucionar el problema. Mañana vamos a hacer los ejercicios juiciosamente. Entonces, primero identifique el problema, que también yo les decía ahorita, reconozca la situación que se presenta y de ella cuál es la problemática principal a resolver, si es un solo problema, si son varios problemas, pero identifique cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuál es el verdadero problema, porque a veces confundimos consecuencias con el problema, o a veces confundimos causas y lo reconocemos como problema, que era lo que veníamos hablando el día de hoy. Describa el problema, entonces recaba toda la información que tengas del problema, puede ser de diversas fuentes. Esto te dará mucha más claridad al momento de proponer una solución. Entonces, ¿cuáles son verdaderamente las diversas fuentes del problema? ¿Qué está generando el problema? ¿Listo? Analiza la causa que detonó el problema, o sea, ¿qué hizo que este problema se generara hoy día? ¿Listo?
Determina qué elementos contribuyen a la generación o continuidad del problema, identifica su importancia, las acciones que podría implementar para no afectar otras alternativas, otras personas y demás. O sea, la alternativa que sea más viable. ¿Listo? Piensa en soluciones. Entonces, ya tienes tú identificado el problema, ya describes el problema y demás, y ahora analiza la causa que detonó el problema como tal. Y piensa en esas soluciones. Piensa cuáles son las mejores soluciones, como mínimo 3 soluciones, y a partir de eso, pues analiza los pros y los contras. Y discrimina esas opciones dentro de análisis de tu pro y tus contra que requieren mayor esfuerzo o menor tiempo, porque también hay un tema aquí que es importante tenerlo presente. Y es que a veces nosotros también pensamos en la alternativa que puede ser la más fácil y la que genere menos esfuerzo. Entonces, piense usted cuánto tiempo tiene usted para solucionar ese problema y en esa medida usted va dándole lógica o dándole viabilidad a poder entender, oiga, este problema necesita ser resuelto. Por ejemplo, José nos da una situación, problema que él experimentó en un trabajo y le decíamos, y él obviamente decía, bueno, muy probablemente en cuánto tiempo necesita solucionar el problema. Entonces, mira también el costo-beneficio que va a tener la alternativa que tú vas a tomar porque a veces hay alternativas que son más complejas, generan mayor desgaste, no solo en términos humanos, sino también económicos. Eso sí lo hablamos en términos laborales, por ejemplo. Y generas tus planes de acción para poder implementar las respectivas estrategias de solución de problemas. Entonces, eso es como los elementos y mañana vamos a hacer ejercicios juiciosamente en torno a eso, que me parece que es muy, muy viable. Aquí les dejé esta parte de la corteza frontal, que es esta partecita. Acuérdense que nosotros tenemos unos lóbulos que tienen diferentes funciones y ahí pues les dejé los que quieran profundizar también en ese tema. Hay mucha información en torno a eso y que también nos ha permitido desde el avance de la ciencia poder generar también formas para poder, digamos, ayudar a las personas que tienen alteración de corteza prefrontal y desarrollar estrategias que favorezcan, por ejemplo, la solución de problemas a nuevos retos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, cuéntenme a ver cómo me les fue hoy en la clase. Listo. Ese primer paso viene, el resto, o sea, así está en el video para todas las redes neuronales para la prueba del IFES, perfecto. Soy ingeniera, pero nunca me gustó las matemáticas. Ay, mira qué interesante. Sí, es curioso, se supone que uno estudia ingeniería porque le gustan las matemáticas, pero mira, no te gustó, pero quizás tienes la habilidad, que eso es diferente. ¿Listo? ¿Cómo me les fue hoy? ¿Qué tal el aprendizaje? ¿Fue claro? ¿Alguna cosa que no me les haya quedado clarita? Cuéntenme a ver. Hoy no los he puesto a hablar, pero mañana sí se ponen a hablar porque mañana hacemos ejercicios juiciosamente. ¿Listo? Pero cuéntenme a ver cómo me les fue hoy. No, ya se me aburrieron, Valentina, porque no los puse a hablar hoy tanto. Se nos fueron a dormir. Ujú. Listo. Claro que sí, dejamos hablar a Marcela. Marcela, ya te busco. Dame un segundo, por favor. Marcela. Intenta, por favor. Ujú, tomando en cuenta todo el contexto, Hola, perfecto. muy buenas noches. Hola Marcela, gusto en escucharte. Igualmente, muchas gracias, doctora María Isabel. Bueno, pues la verdad, todos los temas han estado muy, muy buenos. Ha sido maravilloso, digamos, el enlace que ha hecho todos los temas hasta llegar a este, que es ya, por ejemplo, poder, a lo que ya hemos venido reconociendo, poder aplicar una solución, ¿no? A lo que ya hemos estado tratando, el tema emocional, el tema del manejo de las emociones, identificar todo esto y poder llegar también a unas soluciones como lo ideal y lo que uno espera, ¿no? De pronto les quiero compartir una experiencia que estaba viviendo porque justamente este diplomado es como las cosas, no son casualidades, sino causalidades. Justamente vi este diplomado, yo dije, este es el que necesito. Entonces, de una vez dije, no, este es el que necesito, miré todo, y yo dije, excelente, y me inscribí. Porque yo vengo en un proceso de hace por ahí, digamos, unos 6 meses que tomé decisiones bastante drásticas en cuanto a mi vida personal y profesional. Entonces venía de un tiempo realmente pasando por bastantes dificultades, no me fue fácil tomar decisiones y salir de eso, a pesar de que
Yo he tenido muchas bases de pronto en el tema de salud mental, en el tema psicosocial, porque mi profesión es ingeniera, pero siempre he trabajado con psicólogos en esos temas. Cuando hice voluntariado, esa fue mi área y siempre me ayudé mucho con ellos, ¿no? En estos trabajos sociales y estas temáticas también las mirábamos y las aplicábamos. Por eso decía que una cosa es uno tener el conocimiento teórico y cuando a uno le toca vivir las cosas, aplicarlo es muy, muy difícil porque a veces lo tenemos en la mente, pero pues digamos que las decisiones también nos hacen eh, perdernos un poco, ¿no? Perdernos lo que nosotros somos. Digamos que eso me pasó y hubo un tiempo bastante duro, donde perdí mucho, digamos como que por mi pareja me aislé de todo el mundo, perdí entonces como la comunicación, uno no se da cuenta en qué momento, uno ha perdido hasta la confianza en uno mismo, la toma de decisiones, porque yo siempre había sido de tomar decisiones en el momento que se tenían que tomar y dejé pasar mucho tiempo y dejé de tomar las decisiones por mí y más pensando en la otra persona más que en mí. Entonces cuando uno se da cuenta, y eso lo he venido interiorizando ahora este miércoles. Me faltó amor propio, respeto y valor a mí misma porque dejé que pasaran muchas situaciones donde no estaba conforme, donde dejé básicamente mi profesión, donde no la ejercí después de graduarme, muchas cosas, ¿no? Y cuando Sí, yo como que ya llegué a un límite, dije, miércoles, yo todo esto lo he venido sabiendo, pero porque no he podido tomar decisiones. Dije, tengo que tomar una decisión porque no puedo seguir así. Después de esa reflexión y después de que igual yo ya sabía la situación en la que estaba, me demoré meses para poder salir de ahí, pero yo dije, yo tengo que volver a recuperarme a mí misma y empecé nuevamente a hacer cosas que había dejado de hacer, empecé nuevamente a leer, empecé a escuchar podcasts de motivación, empecé a hacer muchas cosas como para fortalecerme nuevamente y poder tomar las decisiones que tenían que tomar. Y cuando perfecto. decidí tomar decisiones, yo dejé todo, o sea, la verdad, dejé a mi pareja, dejé los negocios que teníamos juntos, porque la verdad, él se quería quedar con todo, para mí no significaba problema, y yo dije, en este momento prefiero mi salud mental, así que te quieres quedar con todo, vete con todo, que me voy, puedo volver a iniciar, ¿no? Entonces, básicamente, yo me fui con la maleta, estuve, digamos, como mes y medio donde mi mamá, porque allá fue donde volví. Y después, o sea, yo dije, yo no me puedo quedar acá porque quedarme es como seguir estancada y decidí, digamos, irme sola completamente a otra ciudad que no conocía, donde no tengo amigos, no tengo familiares, a empezar de cero. Entonces, en ese momento llevo ya como unos 4 meses en la ciudad donde me encuentro y empecé a tomar esas decisiones por mí. La verdad, uno estar en soledad es donde más se conoce, más se enfrenta, digamos, ese tema emocional, en donde, bueno, de ahora en adelante, ¿qué voy a hacer? Tengo una carrera que no he ejercido, me falta experiencia, ¿cómo hago para ubicarme en este punto, no? Digamos que uno se viene con una idea muy diferente que, ay, sí, listo, yo me voy para la ciudad, hay más oportunidades, hay más esto, pero de todas maneras uno se topa se sigue topando con obstáculos o con ciertas personas que siguen apareciendo en tu vida que tú dices, no, esto era lo de antes, ¿por qué me siguen apareciendo actualmente? No, eso no es lo que quiero. Pero entonces es como ese análisis y bueno, cuáles son tus límites y vuelve a aprender a decir no y a tomar las decisiones por tu salud mental, por tu cuidado y a veces dicen que puede ser egoísmo, pero pues también uno tiene que pensar en la salud mental de uno y que es lo mejor. Si uno está bien, puede brindarle vida a las otras personas. Entonces, digamos que la toma de decisiones, solucionar los problemas o los desafíos que la vida trae por sí es bastante, bastante complejo. Y en eso estoy a nivel laboral. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando como asesora de call center. No es lo que yo estudié, pero yo dije, ok, esto me permite mantenerme acá en la ciudad. Eso me permite generar un ingreso. Eso es algo opcional mientras yo, digamos, listo, que tengo mi carrera, pero ¿qué me hace falta para poder ubicarme en este puesto, en la ciudad que estoy? Y voy fortaleciendo eso. Entonces, digamos que ese es el análisis que he venido haciendo. He tomado opciones provisionales mientras puedo conseguir de pronto esa meta real que quiero, ¿no? Eso era como lo que les quería de pronto compartir un poco en el tema profesional. En el tema personal, pues vengo haciendo también grandes esfuerzos porque a veces uno está bien anímicamente, otras veces uno está como más apagadito, hay veces que de pronto en esta semana como que he tenido un ánimo regular y no he querido, digamos, he estado trabajando, entrar acá, pero yo digo, no, me he obligado porque digo, este diplomado es algo que me está sirviendo, es algo que quiero estar, entonces, bueno, lo voy a hacer por mí también. Entonces también es como, de cierta manera, a veces uno obligarse, no a estar bien, pero sí a hacer las cosas
porque, como dicen por ahí, sin prisa, pero sin pausa. Entonces, nada, eso les quería compartir y todo lo que hemos visto acá me ha servido muchísimo para seguir afianzando lo que he venido haciendo. Gracias, doctora María Isabel, Valentina, muy amable por el espacio. No, pues Marcela, gracias a ti por compartirnos semejante experiencia pues que has tenido que vivir y creo que la muestra también es, y lo que yo te escucho y yo me quedo pensando, los seres humanos vivimos muchos desafíos constantes, pero está en la forma en cómo tú le des manejo a esos desafíos o a esas situaciones problemáticas, en quedarte ahí y no buscar otras alternativas. Bueno, a veces nos cuesta un montón de tiempo, como tú lo decías, buscar alternativas. Eso es complejo. Tomar la decisión también a veces nos cuesta un poquito más, pero lo importante es darse la posibilidad de hacerlo y experimentar a veces eso que no nos gusta tanto, pero que de pronto los cambios no son siempre desde el comienzo algo positivo, pero poco a poco tú les vas viendo ese para qué a partir de esas soluciones que tú estás visualizando. Y si no, pues nada, nos toca mirar otras, porque ese es el tema, ¿no? Esa es la vida. La vida nos impulsa a hacer cambios a partir de la experiencia y a partir del conocimiento que vamos desarrollando con esa experiencia. Así es. Súper. Muchas gracias. José, tienes tu manito levantada. Valentina, Sí, me haces sí, allá. ya me dio acceso. Mira, del punto que tocaste de la edad para estudiar, muchas personas ya llegan a cierta edad, se jubilan y nunca más vuelven a leer nada. Ujú, Y bueno, yo he llevado neurociencia, neuroplasticidad y 30 diplomas más. Y ahí en los dos primeros, algo muy, pero muy interesante, que es la neuroplasticidad. O sea, cuando tú comienzas a José. leer de nuevo, a estudiar de nuevo, es más, yo ya no utilizaba, ya no escribía, ¿no? En los trabajos que tenía, yo llamaba a mi secretaria o le grababa en un audio y ella lo tenía que hacer, yo solamente firmaba, era lo único que me había limitado a hacer, a firmar. En Mm, cambio, con todos los diplomados que he llevado, si tú vieses mi escritorio, tengo 15 o 16 cuadernos. Entonces yo chévere. escribo. Mira, ¿por qué? Porque la escritura, la visualización y el audio te comienzan a crear nuevas sinapsis, te Mm, comienzan a regenerar el cerebro y te lo comienzan a poner al día, ¿no? Porque hay cosas, inclusive que yo me había olvidado de cómo escribir una palabra. Sé cómo se pronuncia, pero eh, como no hay práctica, porque ya uno se va olvidando porque no lo utilizas, mira qué bueno es seguir estudiando. Yo tengo 64 ya dentro de unos meses cumplo 65, pero toda la vida me ha gustado a mí estudiar. Esto yo lo hago cada 20 años. Me pongo a estudiar cosas que no son de mi Formación. carrera, ¿no? Yo soy ingeniero también. Entonces, tengo ya casi un año, ¿no? Estudiando todos los diplomados y certificaciones internacionales de otros tipos que tengo de seguridad también en el trabajo, ¿no? Bueno, tengo diferentes cosas. Y eso hace que tu cerebro se sienta bien, se sienta más, ¿cómo te digo?, más joven, ¿no? Mm, Pienses y soluciones más rápido las cosas, ves las cosas de otro punto de vista. Y realmente no solamente cerebral, sino es también esto se traspasa al cuerpo. El cuerpo cambia, el cuerpo mejora, ¿no? Tu ánimo, súper, está mucho mejor, porque ahora, por ejemplo, yo daba consultorías en una mina y ellos hablaban del hiper, hablaban de diferentes temas, entonces yo decía, bueno, son cosas de ingeniería de minas, no lo mío. Entonces me puse a estudiar y he sacado 4 certificados en el Colegio de Ingenieros, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, SOMA y otros más. Entonces ahora tú puedes cambiar, puedes intercambiar, digo, conocimientos, ¿no? Y eso te hace sentir más, te eleva el ánimo, ¿no? Completamente. Entonces yo acá las personas no sé qué edad tendrán la mayoría. Sin embargo, lo que yo les puedo decir es, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de escribir, nunca dejen de comunicarse, porque ahora con la neurociencia, como tú lo decías, que te ponen aparatos en el cerebro, uno se da cuenta que inclusive se ha determinado que el hacer y el imaginar crean lo mismo. Para el cerebro es lo mismo. Entonces, es así como el lenguaje te puede cambiar, inclusive te cambia esos patrones, te cambia esas conexiones sinápticas y te las mejora y te elimina esas creencias limitantes.
¿no? Todo eso ya está estudiado con la neurociencia, entonces eso hay que aprovechar, eso hay que aprovechar. Ahora, no interesa la edad. Tú me ves y yo parezco menor porque soy más ágil, no soy ciclista también, entonces todo eso es bueno. Lo que tú enseñas, por ejemplo, ahora está interesantísimo el punto, ¿no? Si las personas realmente toman conciencia de lo que les acabas de decir, que lo que nos acabas de decir, realmente pueden hacer mucho cambio, no solamente en la vida laboral, sino en la vida personal, familiar, amical. Está interesantísimo el tema, a mí me encanta siempre. Gracias. No, gracias a ti por aportarnos toda tu experiencia y motivarnos también para no parar en este proceso, ¿sí? Mantenernos activos. Por eso, digamos, estos diplomados cortos son una opción súper favorable para condensar información puntual y para ayudarnos a mantenernos activos. Eso es independientemente de lo que uno esté haciendo y demás. Creo que nos da la posibilidad a personas con diferentes profesiones, oficios y demás de tener el alcance del conocimiento. Entonces, qué lindo estos espacios y gracias siempre por compartirnos tu experiencia. A todos, pues gracias por este espacio, esta sesión tan linda. Entonces, mañana pues espero hacer una sesión mucho más linda para ayudarnos y que obviamente terminemos con resolución de problemas de una forma súper bonita. ¿Listo?